En este día tenemos el honor de presentar nuestro proyecto de electrónica industrial, el cual es una fuente de alimentación regulada por actuadores HVAC. Los integrantes para este proyecto son Maribel Bonilla y Andrés Aulestia. Los actuadores HVAC se utilizan en sistemas de aire acondicionado y climatización. Estos actuadores trabajan con voltajes de referencia de 12 voltios y 24 voltios con corrientes de entre 1 y 3 amperios. Para nuestra fuente utilizamos un voltaje de 12 voltios con 1 amperio máximo. Muy bien. A continuación les vamos a presentar el contenido de nuestra presentación. Como primer punto, la introducción, objetivos, etapas del proyecto, materiales, mapa mental, con su respectivo desarrollo y el montaje. Una fuente de energía desempeña un papel crucial en cualquier dispositivo electrónico, al proporcionar la fuente necesaria para el funcionamiento adecuado de sus componentes y circuitos. Se presentará una fuente de voltaje capaz de alimentar sistemas de climatización HVAC, Air Ventilation, Air Conditioning. Bien, los objetivos de nuestro proyecto es analizar el funcionamiento de una fuente de voltaje, abarcando los temas relacionados con circuitos resistivos, capacitivos, diodos, transistores y reguladores de voltaje. Como segundo punto, simular y armar adecuadamente el circuito estudiado y planificado según las características previas. Y finalmente, comprobar el correcto funcionamiento del circuito. Bien, las etapas de nuestro proyecto fueron el análisis, su simulación y finalmente su montaje. Para el análisis, verificamos la factibilidad del desarrollo de nuestra fuente. En la etapa de simulación, verificamos el correcto funcionamiento de nuestro esquema en la plataforma de Proteus. Y finalmente, para el montaje, utilizamos los siguientes materiales: un transformador de 110 voltios a 12 voltios con corriente máxima de 1 amperio, un puente rectificador encapsulado de 4 pines, un condensador de poliéster, un regulador de voltaje LM317, un potenciómetro de 5 kiloohmios, un diodo LED verde, una resistencia de 1/4 de vatio de 220 y 470 ohmios, un condensador electrolítico de 4700 microfarads con capacidad máxima de 50 voltios, un protoboard, un módulo voltímetro amperímetro, cables UTP, cables bandana lagarto y finalmente un adaptador. Los puntos claves para este proyecto fueron 4. Uno de ellos, el primero, es la transformación de voltajes, que se reduce el voltaje de la red eléctrica de 120 voltios a 12 voltios de una corriente alterna, para posteriormente rectificar su onda sinusoidal. La segunda etapa es la rectificación, que se utiliza un puente de diodos para rectificar la onda sinusoidal y obtener una onda netamente positiva, que será filtrada para aproximadamente a una onda de corriente directa. El filtrado se utiliza los filtros capacitivos para reducir el riesgo producido en la etapa de rectificador, esto mediante la carga y descarga de los capacitores, y como finalmente la regulación de voltaje. Una vez filtrada y regulada la onda sinusoidal, aproximadamente una señal constante, se utiliza un regulador de voltaje ajustable de circuito integrado que devuelve una señal constante entre 0 y 12 voltios de corriente directa. Una de las etapas mencionadas es la transformación de voltaje. Uno de los elementos principales en esta etapa es el transformador, el que se encarga de modificar el voltaje de entrada de un voltaje con mayor o menor amplitud en su salida, dependiendo del tipo de fuente a utilizar. Nuestro tipo de transformador es un transformador reductor. Este dispositivo solo puede trabajar con un voltaje alterno y uno de los principales dentro de la fuente de alimentación. El transformador cuenta con 2 tipos de bobinados, el bobinado primario y secundario. El primario con 120 voltios con una frecuencia de 60 Hz y el secundario con 12 voltios con la misma frecuencia. El transformador también se encargará de la corriente alterna y baja la tensión, pero en cambio sube la corriente. En la segunda etapa tenemos la rectificación. Está constituido por un puente de diodos, el cual recibe el voltaje del transformador y se encarga de convertirlo en voltaje de corriente directa. Un diodo funciona como un interruptor, es decir, que solo deja pasar el voltaje en un solo sentido y que la corriente alterna en sentido del voltaje cambia entre positivo a negativo de forma cíclica.
Se hace un arreglo con algunos diodos colocándolos de manera opuesta para que cada cambio de polaridad que se tenga, estos actúen y rectifiquen en el voltaje para que siempre tengamos un voltaje positivo. Para la etapa de filtrado, nosotros utilizamos dos capacitores, uno previo a la regulación de voltaje y uno posterior a esta. Esto con el fin de la señal punzante reducirla y transformarla a una señal constante, pero esta señal no es constante completamente, tiene un voltaje de rizo. Este voltaje de rizo se ve afectado debido a la capacitancia de nuestros condensadores. Con valores entre 0 y 1 microfaradio obtenemos un voltaje de rizo más pequeño y aumentando la capacitancia para valores de 4700 microfaradios también se reduce el voltaje de rizo. Muy bien. Ahora para la etapa de regulación utilizamos un regulador de voltaje LM317 con 3 pines, un pin de ajuste, un pin para el voltaje de salida y un pin para el voltaje de entrada. En la parte izquierda podemos observar la representación simbólica de este circuito. Como características a destacar podemos observar un módulo protector de sobrecorrientes y sobrecalentamiento. Este módulo funciona con un voltaje de referencia provisto por la resistencia 1 y la resistencia 2. Es una resistencia fija y una variable. En la variable se coloca un potenciómetro para regular la señal de salida. En la entrada de nuestra fuente se ingresan 12 voltios de corriente aproximadamente continua, y a la salida se obtienen valores entre 1.25 y 12 voltios, de igual manera de señal constante. Aquí podemos ver un ejemplo de una fuente similar y todas las etapas vistas previamente. Se puede ver la etapa de transformación y reducción del voltaje, la etapa de filtrado con los capacitores al inicio y al final, la etapa de regulación del voltaje con el LM317, y como características importantes de esta fuente podemos ver el diodo 1 y el diodo 2, que funcionan para proteger a nuestra fuente de cortocircuitos a la entrada y a la salida. Muy bien, con ello nosotros realizamos el montaje. Como se puede observar, primero empalmamos un cable de enchufe para nuestro transformador y cables UTP para conectarlo con mayor facilidad a nuestra fuente, a nuestro protoboard, Aquí se puede ver el montaje para realizar las pruebas y el montaje final con el dispositivo funcionando. A continuación se presenta el circuito montado y su funcionamiento. Bien. Nuestra fuente funciona a partir de 4.25 voltios debido a que el módulo voltímetro amperímetro trabaja con ese voltaje para su funcionamiento. Bien. Como se puede observar, el LED nos indica que la fuente está encendida. En este caso lo apagamos y de nuevo vuelve a funcionar. Como podemos observar, tenemos nuestra etapa de transformación, nuestra etapa de rectificado, nuestros condensadores para la etapa de filtrado y nuestro regulador de voltaje LM317. Cabe recalcar aquí que nosotros le incorporamos una aleta disipadora de calor porque consume bastante potencia y se puede llegar a calentar. A continuación revisaremos parte de la simulación. Bien, como podemos ver, aquí está nuestro montaje. Nosotros al darle play podemos observar las diferentes fases de nuestra fuente de voltaje.
la fase de transformación, rectificado, nuestra fase de filtrado y la fase de regulación de voltaje. Bien, como podemos observar, al modificar los valores de nuestra resistencia, obtenemos diversos valores de voltaje. Como se puede ver aquí, tenemos valores de 1.25 voltios cuando la resistencia pues está en su 100% de capacidad, y valores de 12.25 voltios, 12.1 voltios cuando está a plena capacidad. Además podemos ver el voltaje de rizo en la línea C, que es la que está en rosado. Podemos observar la etapa de reducción del voltaje, que es la señal en azul, y pues la onda que sería de la red eléctrica, que es la señal en amarillo. Así pues verificamos el funcionamiento de nuestra fuente de voltaje, y eso sería todo. Muchas gracias por ver nuestra presentación.